Evangelista Yolanda Sáenz, te saluda en el amor de Jesucristo y te voy a dejar las palabras, ¿verdad que sí? Que las he dejado ahí, pero muchas veces ni le han hecho caso, pero es para la honra del Señor, un mensaje de las palabras. Pero vamos a dejarte 3 de ellas. Vamos a buscar en Lucas 23, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo, amén. Lucas 23, 34. Y decía todo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Dice, y vamos a leer la que es la 34, que dice, mientras decía esto vino una nube que los cubrió y tuvieron temor a entrar en la nube. Okay. Primera palabra, la palabra del perdón. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor enseñó a sus discípulos a reconocer la grandeza del perdón divino, perdonar a sus enemigos, que lo tenemos que hacer nosotros, perdonar a nuestros enemigos. En la oración del Padre Nuestro reclama la importancia del perdón. Él reclama perdonar nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores, que se consigue en Mateo 6:12. Quiere decir, esa es la oración más que a Dios le encanta, cuando tú te arrodillas a orar, porque esa la recibe más arriba, en el trono de la gracia. En una ocasión, en una casa de Capernaum, 4 hombres fueron traídos a Jesús paralítico por el techo de una casa. Y Jesús, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Marcos 2:3-5. Quiere decir que lo hizo en el mismo instante. Le dijo que los pecados fueron perdonados. En ese mismo instante el paralítico se levantó y siguió corriendo por ahí para abajo. ¿Verdad que sí? No perdió tiempo como mucha gente en la iglesia que están horas y horas muertas encima de una persona para que se sane. Pero cuando Jesús decía la palabra, la decía y la persona sanaba. La acción perdonadora de Jesús demuestra una prerrogativa divina de interrogante, teólogo, de escriba. Trata de una investigación académica. La conclusión más avenida de Texi es que Jesús habla de la blasfemia sin un conocimiento personal y perdonar y olvidar. Habla Jesús. Está hablando, esa es la primera palabra que ya te la dejé ahí. Y vamos a coger y vamos a dejarte la segunda palabra que es la salvación, ¿verdad? Lucas 23, 43. Vamos a buscarla y leerla. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre y Espíritu Santo. Pues amén, la leemos aquí, ¿verdad? La podemos leer aquí. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, ¿verdad que sí? Ya yo lo había leído, pero vamos a leer el 43. El 43 dice, y todos admiraban la grandeza de Dios, ¿verdad? Que Dios, todo el mundo admira, yo la admiro, todo el mundo la admira, ¿verdad? La palabra salvación, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. La última alma que Jesús se ganó fue sin predicar, ni sermones, ni dictar alguna conferencia. Quiere decir que Dios no estaba hablando tanta cosa, ni diciendo tanta cosa, y dándose tanta pompa. Él es hijo de Dios, estaba al lado de la cruz, y nada más cogió y nada más le dijo que hoy estará en tu paraíso. Se la ganó para él mismo, ¿verdad que sí? Que eran aquellos 3 que estaban en la cruz con Jesús y que eran pecadores, pero que había uno que no creía, pero había uno que creía, y entonces estaba reprendiendo al otro y diciéndole al otro que si no tenía dignidad, que si no tenía el respeto de que el que estaba ahí era Jesús, que porque no lo respetaba, pero el otro estaba lleno de odio y todas esas cosas, pero se arrepintió y Dios dijo que hoy mismo está ahí en el paraíso. No se tal y dijo mañana pasado ni el año que viene, sino hoy mismo. No fue el templo en la sinagoga de Capernaum, fue tendido en una cruz por sus gestos de impresiones. Quiere decir que lo pusieron en una cruz a Jesús. Ahí estuvo para sufrir por la causa de los pecados de aquí, de la gente en este mundo. Lucas dice, él vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10 salvó y salvó ¿a quién? A Zaqueo, ¿verdad que sí? Quiere decir que en Lucas dice eso, que vino a buscar a salvar lo que se había perdido. Quiere decir aquellos que están perdidos, que tú sabes, como la gente que están perdidos en las drogas, que están perdidos en el alcohol, que están perdidos en el homosexualismo, tantas cosas en este mundo. Dios los vino a coger y a salvar lo que se había perdido, no aquellos que están dentro de la iglesia, que ya son salvos y la gente le predica a los mismos de la iglesia. Y por eso que siempre yo le estoy hablando aquí de lo que está pasando, que no es así, que Dios te mandó afuera a hablarle a las almas, no dentro de las iglesias alrededor del mundo.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El deseo de este condenado a muerte tenía de llegar a ser un súbdito de este reino, de ciudadano. Quiere decir, el que estaba dentro de la cruz, que estaba condenado a ser ahí porque había hecho muchas pocas vergüenzas, había matado, había hecho tantas cosas. Ese sí estaba, pero Jesús no, porque Jesús no le había hecho nada a nadie, solamente que le tenían odio. Pero él vino a morir por la humanidad y lo crucificaron. Por eso fue, y él se dejó crucificar por el pecado tuyo y el mío. La contemplación de aquel crucificado comienza en la expresión original amén. Eso significado más profundo, literal, seguridad, amén, aleluya. Hoy estarás conmigo en el paraíso, es el momento de tu partida. Quiere decir que era cuando Jesús ya cerrara los ojos y partiera de esta tierra. En esos mismos instantes ya ese hombre que había morido también en la cruz, también iba a estar con Jesús allá arriba. No tuvo que tardar tanto. Te estoy explicando aquí las palabras que son las que te estoy dejando aquí. Te dejé la número 1 y te dejé la 2. Y aquí vengo dejándote la palabra número 3. La palabra del deber. Mujer, ahí tiene tu hijo, he ahí tu madre. Quiere decir que eso fue Jesús diciéndole a su madre que ahí tenía, que quiere decir que no se preocupara por él, ¿verdad que sí? Porque él estaba haciendo lo que el padre le dijo que hiciera. Él contestó inquietado de que rodeara la palabra la permite a descubrir que en la cruz el Señor tenía compañía. Juan 19:25, quiere decir que ahí estaban los ángeles, el Padre, Espíritu Santo que lo fortalecía, ¿verdad? Que tenía compañía ahí en la cruz, aunque ustedes no estuvieran viendo nada terrenalmente con los ojos materiales, ¿verdad? Pero tenía compañía. Estaba justo en la cruz Jesús y su madre, la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Allí estaba Juan, el discípulo amado. Todos estaban ahí, los hermanos, todo el mundo ahí mirando a Jesús que estaba muriendo en la cruz y todo eso. Y le daba pena, ¿verdad? Porque a ver tú un ser humano que tú seas de tu familia, que esté muriendo en la cara tuya y tú lo estás viendo morir, tú quisieras hacer algo, ¿verdad? Para que no se muriera ni pasara para el otro mundo, pero no puedes hacer nada porque lo único que puede hacer es Jesús, ¿verdad? Pero así se sentían en estos momentos la madre, los hermanos y todo eso de Jesús. Como madre, ella estuvo aproximadamente al lado de su hijo. En el momento del dolor, en el amor de la madre es más profundo que la muerte. Cantares 8:6. Es verdad, cuando tú estás dando a luz y todo eso, pasas dolores de parto, estás ahí puchando y te dicen pucha, pucha, y tú empujas para afuera, y cuando empujas y te dan el niño y te lo ponen en las manos y tú recibes las manos, ahí te da un gozo, ¿verdad que sí? Porque ya tú tienes esa criatura en las manos y es tuyo, ¿verdad que sí? Y tanto sacrificio, tanto dolor que pasaste, ¿verdad? Para poderlo traer al mundo, pero hoy te lo está gozando, ¿verdad que sí? Así era que se sentía la madre de Jesús al ver que su hijo estaba crucificado en la cruz allá arriba, y ella estaba dolencia, le dolía adentro porque sabía que ese era su hijo. Y hay muchas madres que le duele cuando le están haciendo algo a un hijo de uno, o cuando un hijo de uno se lo quitan en ese mundo, ¿verdad? Te duele, ¿verdad que sí? Porque duele mucho, ¿verdad? Y así se sentía la madre de Jesús. Para Jesús vivir una generación completa y relación a su madre fue humana, experiencia difícil de ser forada en martirio, que puede ser quitado de la vida maternal. Quiere decir que estuvo gozo con su madre, estuvo en la tierra y todo eso, ¿verdad que sí? Y después fue quitado de su madre porque lo crucificaron en la cruz, ¿verdad que sí? Y él reconocía que sí, en la tierra fue una mujer que Dios, el Espíritu Santo, a través de eso usó para que pudiera él venir al mundo, ¿verdad que sí? Y él, al verla ahí, también le daba compasión, ¿verdad que sí? Porque era su madre terrenal en la tierra, porque él estaba de su padre que está allá en los cielos, ¿verdad? Amén. En vez de centralizarse su propio sufrimiento, piensa en una seguridad social de su madre. Quiere decir que se compadeció, decirle, madre, he ahí tu hijo, porque fue lo que le dijo. Estaba junto a la cruz Jesús y su madre y los hermanos de su madre, María mujer Cleofas y María Magdalena, y allí estaba el juez del discípulo amado. Y entonces en realidad le dijo, he ahí tu madre. Quiere decir, mujer, le dijo la palabra, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Quiere decir que ese era consuelo que le estaba dando hacia su madre, ¿verdad? A verla abajo, porque su madre estaba llorando, y así se sentía Jesús, se sentía bien
adolorido al ver que la madre de él estaba sufriendo por lo que estaba pasando con Jesús en esa cruz allí, que estaba clavado, que estaba así, que hasta cuando pidió agua, le dieron vinagre. Imagínate tú que tú pidas agua y te metan vinagre. Tú te le quedes mirando que lo que está pasando aquí. Él no podía hacer nada, ¿verdad? Que era el hijo de él. Se burlaron, la ropa de él le echaron fuego y relajaron con su ropa y todo eso, ¿verdad? Se burlaron, lo escupieron, le clavaron esa espina, esa corona de espinas, se la enterraron, ¿verdad? Imagínate tú que nada más tú te das un cantazo en la cabeza y ya tú te estás quejando y empiezas a decir, me duele. Imagínate que te claven una corona como se la clavaron a Jesús, ¿verdad? Dentro de ese cráneo donde estaban esos brains, donde estaban esos sesos, adentro del cráneo y metiéndose esa corona por dentro, esas espinas por dentro, explotando todos los brains ahí. Qué sufrimiento, ¿verdad? Y después le cayeron a pescosa, a palo, a gasnata, ¿verdad? Que tú no lo vas a resistir, ni lo va a pasar yo, ni lo va a pasar nadie, porque hoy en día todo el mundo tú le puedes decir, tú te atreves a coger una gasnata mía y cosas, te van a decir a ti, yo, tú estás loco, déjame yo dar una gasnata tuya. Te va a decir así, ¿verdad? Porque nadie se va a dejar un pescozo ni un puño, nada, eso son embustes. Mucha gente dice así, algunos dicen, yo muero por la causa de Cristo, también son otra mentira, porque cuando tú ves el hombre que viene y sale y te va a meter una puñalada, tú rapidito te pones a gritar y todo porque no te quieres morir, ¿verdad? Que muchos le tienen miedo a la muerte, ¿verdad? Y eso le pasó a Jesús. Jesús se sintió herido, se sintió angustiado, ¿verdad que sí? Y todo lo que hizo, imagínate, y después le clavaron ese clavo que tendría que ser clavo terrible, como dicen por ahí, por esos pies para abajo, y le partieron los huesos. Imagínate, a las palmas de las manos se las desbarataron. Imagínate, tú te das un tajo y empiezas a gritar o te quemas o algo así, ¿verdad? Y de tanto dolor que sufrió, ¿verdad? Y todavía la humanidad ni se arrepiente de ese sufrimiento que él pasó, ¿verdad? Y todo el mundo sigue, hasta los mismos de la iglesia se siguen tirando, no se aman, no ven ese sacrificio que él pasó ni nada de eso, y no se pone a mirar la cruz, ni tampoco mirarse en el espejo de Israel. Dios te bendiga mucho y te dejo el mensaje de las palabras hoy aquí en el internet. Que Dios te bendiga mucho y espero que lo goce y te llene de gozo y te pongas a pensar que si valió la pena de que él muriera por ti y por mí. Dios te bendiga mucho y desde la ciudad nueva y la evangelista Yolanza, suscríbete a mi channel Yolanza TV. Dios te bendiga más.